Ok, sí, buenas tardes, Chile. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Bien, bueno, lo que vamos a hablar de hoy es un poco de cómo podemos utilizar las diferentes estrategias de análisis de amenazas para identificar cuáles son las estrategias que nos van a ayudar a nosotros a hacer un retorno seguro al lugar de trabajo, dada esta amenaza que tenemos hoy en día con el COVID-19. Bien, vamos un momentico. Ok. Entonces, bueno, lo que quiero conversarles rápidamente hoy es un poquito de lo que quiero conversarles a ustedes. Si me pueden confirmar si pueden ver están viendo las diapositivas. Ok, perfecto. Bien. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es simplemente de la problemática del COVID-19, ¿ok? Cuáles son, cómo podemos utilizar las herramientas de análisis de riesgo para avanzar, y después haremos unos minutos para consultas y respuestas. Bien, entonces, bueno, efectivamente ya todos conocemos esta amenaza que tenemos rodándonos desde principios de este año, en el cual la novedad y la falta de información sobre cómo se comporta este virus y cómo amenaza la salud ha sido algo que pasó no solamente desde China, sino que se ha convertido en un problema a nivel global, y hoy en día en América Latina nos debatimos sobre si realmente podemos volver a trabajar, y entre la necesidad de volver a trabajar y los miedos es común entenderse estos problemas que nos ha descrito, por ejemplo, la gente de la OSHA en Estados Unidos, como lo son el ausentismo laboral, dado el miedo legítimo que pueda haber de acercarse o de exponerse al virus. Vemos también las personas que tengan que cuidar personas mayores en su hogar, que sean inmunodepresivos y demás. Es legítimo que estas personas tengan sus dudas respecto a interrumpir la cuarentena, exponerse, salir a trabajar, tener contacto con clientes, tener contacto con proveedores y demás. Bien, efectivamente, todo esto ha generado también unos cambios radicales en los patrones de comercio. Efectivamente, se ha acrecentado muchísimo la demanda de servicios de delivery, incrementando que las personas que trabajan en esto efectivamente van a tener contacto con muchas personas, van a tener contacto con diferentes lugares y demás. Y por supuesto, parte del entendimiento de que muchas personas van a tener que regresar a sus lugares de trabajo es debido a que toda la cadena de suministros, que hoy en día en la sociedad global, hay que entender efectivamente que todos participamos en algún punto de un sistema que provee directa o indirectamente todos los productos y servicios que se intercambian a diario. Entonces, efectivamente se da la necesidad, y bueno, ¿cómo podemos entonces regresar de forma segura al trabajo? Bien. Nosotros en Surete Consultores trabajamos con gestión de riesgos. Nosotros nos basamos y trabajamos importantemente con la idea de utilizar los conceptos científicos e ingenieriles para identificar, evaluar y priorizar esos riesgos, seguidos de una coordinación de recursos para efectivamente minimizar, monitorear y controlar la probabilidad de impactos de un evento. Efectivamente, cuando existe un peligro, nosotros no podemos o desearíamos poder eliminarlo por completo, pero muchas veces eso no es posible, como es el caso de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, lo que nos queda es evaluar y mitigar para llevar ese riesgo a un nivel que podamos controlar, que digamos, mira, es aceptable. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a entrar entonces un poco con lo que nos habla cómo funcionan estos peligros. Bueno, hay un modelo que es el modelo del queso suizo. Podemos ver como una serie de peligros, y nosotros vamos a anteponer ante esos peligros una serie de barreras. Bien, el peligro de caerse, bueno, vamos a interponer ciertas barreras para evitar que ese peligro de una caída, por ejemplo, pueda convertirse en un daño. Entonces, bueno, vamos a colocar barandas, por ejemplo, es una barrera. Vamos a colocar, la persona, si hace alguna actividad como algún deporte, puede colocarse algún tipo de protección personal, y de esa manera cada una de esas barreras van a limitar la capacidad de ese peligro de originar una pérdida. Sin embargo, como toda barrera tiene sus
tiene sus limitaciones. Y esas limitaciones son lo que vemos en el modelo del queso suizo, como estos agujeros. Y cuando todos los agujeros estadísticamente se alinean, entonces vamos a tener la ocurrencia de que un peligro conllevó a un evento generador de daños. Bien, entonces, ¿con qué vamos a trabajar hoy? ¿A dónde los quiero llevar? La estrategia lo que les voy a mostrar a continuación va a ser una cuestión muy chiquitita del desarrollo de un bow tie. El bow tie o método del corotín se basa en poder hacer la sinergia entre lo que son las amenazas que generan un evento, a cargo de un peligro, y sus consecuencias. Y cómo podemos nosotros evaluarlo de forma tal y conjugar toda esa información de forma tal de poder cuantificar semi-cuantitativamente ese riesgo y decir, bueno, efectivamente, si yo utilizo todas estas estrategias, puedo limitar. En el caso del COVID-19, nosotros hemos escuchado demasiada información en los últimos meses. Hemos escuchado sobre el uso del tapaboca, la distancia social, hemos escuchado sobre diversas estrategias que se pueden utilizar, el uso de sanitizantes, el lavado de manos y más. Entonces, llevado esto a nuestros puestos de trabajo, ¿cómo podemos conjugar todo esto de forma tal de que sea efectivo para un retorno seguro? Bien, entonces, bueno, vamos a irnos. Yo les quiero mostrar a ustedes un momento aquí ok, esto que les estoy mostrando ahora, si pueden confirmar que pueden ver la pantalla con el programa de Bowtie Pro. Bien, Bowtie Pro es un programa que permite analizar hacer este estudio del bowtie o del corbatín, y nos permite conjugar, lo importante de esto es que uno le plantea la información al programa y el programa nos condensa toda la información para darnos resultados. Bien, entonces, como ya les había comentado antes, nosotros vamos a tener entonces un peligro. El peligro en este caso es la presencia del virus en las instalaciones de la empresa. Bien, esto conlleva un evento tope que efectivamente es el contagio, la exposición al virus y el ingreso del mismo al cuerpo. A ver, entonces, tenemos del lado izquierdo de nuestro bow tie, tenemos las amenazas, y del lado derecho tenemos las consecuencias. Vamos a revisar un momentico la primera amenaza. La primera amenaza sería directamente, tenemos colocado aquí, el contacto con algún cliente que esté infectado. Esa es nuestra amenaza. Ok, vamos a revisar entonces qué barreras podemos utilizar o qué barreras estamos utilizando para evaluar. Bueno, aquí hemos creado 3 barreras. La primera es la creación de un procedimiento de interacción con el cliente a cargo de la dirección general, el cual va a establecer las normas de lo que se puede y lo que no se puede hacer en interacción con el cliente y cómo va a variar esta interacción con el cliente de ahora en adelante para minimizar los riesgos. Lo segundo es el uso de máscaras faciales, ¿ok? Mascarilla, para limitar el contacto o la propagación con sustancias que puedan, en este caso, virus que hay en el ambiente. Y por último, hemos agregado aquí un procedimiento de higiene que la misma empresa puede desarrollar y establecer como uso obligatorio. ¿Ok? Podemos ver que hay ciertos que, de acuerdo a ciertas amenazas, habrán barreras que se pueden repetir. En este caso, vemos que para tanto la amenaza como infectarte con un cliente, entrar en contacto con alguna superficie que esté contaminada, que pueda llegar, le hace mercancía, que pueda llegar al lugar de trabajo y entonces esa mercancía venga contaminada, o directamente que tengamos un miembro del staff que esté contaminado. Entonces vamos a ver que una de las barreras que se puede repetir es la misma del procedimiento de higiene personal, lavado de manos, lavado de cara, etc. Ok, entonces, ahora bien, ya les había conversado, les había mostrado anteriormente que todas estas barreras, ¿ven? Todas estas barreras pueden tener fallas, como se acuerdan del queso suizo, estos agujeros que tiene el queso suizo. Bueno,
Todas estas barreras, por ejemplo, aquí podemos analizar, algo que se ha hablado mucho, es la de controlar temperatura a la entrada. Entonces, podemos ver acá, controlar temperatura a la entrada con algún dispositivo, cuáles son los mecanismos o las fallas que tiene que nos puede presentar este sistema o este dispositivo, esta barrera. Primero que nada, el mal uso del instrumento. Si nosotros podemos tener un termómetro pero lo utilizamos mal, entonces nos va a dar lecturas erróneas y eso nos puede llevar a determinar falsos negativos. Es decir, gente que la lectura nos dijo que estaban perfectos, pero no tenían, pero no estaban bien, o sea, tenían ya quebranto, fiebre. Ok. ¿Cómo se soluciona esto o cómo podemos evitar que esta barrera falle? Podemos agregar barreras como un entrenamiento al personal para que entienda y conozca el instrumento. Una de las cosas que yo he visto, por lo menos en estos días, aquí, yo estoy en Santiago de Chile, ya estamos entrando en invierno, temperaturas bajo los 10 grados en la mañana, se utiliza termómetro para el ingreso a instalaciones, pero el personal es medido fuera de las instalaciones con un termómetro que mide temperatura de la piel. Si usted se ha expuesto a temperaturas heladas, viene en bicicleta, viene en transporte público, la temperatura de su piel va a estar baja. Entonces, utilizar el termómetro en esas condiciones siempre va a dar que su temperatura está por debajo de lo que realmente está su organismo. Entonces, la probabilidad de tener falsos positivos es muy alta. Es por eso que nosotros hemos colocado en nuestro bow tie aquí esto como una barrera pobre. Bien, y se lee aquí. Bien, ahora yéndonos un poco hacia lo que son las consecuencias, podemos observar que tenemos como consecuencia impacto a la salud del personal, ya que al ocurrir cualquiera de estas amenazas que logre generarse como un evento, vamos a tener como consecuencia nuestro personal enfermo, y esto nos puede traer a su vez otro problema, que es la pérdida de ventas o la pérdida de producción por la falla del mismo personal que está laborando con nosotros. ¿Cómo podemos entonces minimizar estas consecuencias? Bueno, una forma es la de hacer testeos masivos. Eso es algo que se ha hablado mucho. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las limitaciones de los testeos masivos. Los testeos masivos, sobre todo con en las pruebas rápidas, tienen el problema de que solamente son visibles o solamente son entendibles después de que se ha pasado la ventana bajo la cual se está madurando el virus en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, una vez superada esa ventana, que los anticuerpos empiezan a funcionar, entonces es que es visible en la prueba. Por lo tanto, tú vas a tener días en los cuales esta persona que podría ser positivo y que de hecho esta persona es contagiante, te va a dar negativo. Entonces, como es una prueba que tiende a dar falsos negativos, entonces por lo tanto lo determinamos como una barrera pobre. Por otro lado, tenemos como las pérdidas de producción, las pérdidas de venta. Entonces, ¿qué barreras podríamos agregar allí? Bueno, una es, se ha hablado mucho de separar por turnos de trabajo. Si el personal está dividido por turnos de trabajo y está dividido por áreas, no entra en contacto personal de un área con la otra área, no entra en contacto personal de un turno con el siguiente, cuando ocurre el evento de una persona que esté infectada, entonces la cantidad de personas que debemos retirar a cuarentena preventiva es mucho menor, permitiendo mantener las operaciones. Y mucho se ha hablado también en este caso de los stocks, los inventarios, ¿no? Pues sobre todo cuando se habla de producción y venta, se habla mucho de los inventarios, y como se ha afectado efectivamente las ventas, muchas empresas tienden a reducir sus inventarios para no tener materia prima o material en proceso, en tránsito. ¿Cuál es el problema con esto? Que efectivamente, como los patrones están cambiando constantemente, vas a tener
problemas a la hora de un pic de venta. Entonces va a tener pérdidas. O, por el contrario, si no tienes suficiente material en stock para venta y tu personal pasa a cuarentena preventiva, la probabilidad de quiebra de stock es muy alta. Entonces, por eso se sugiere aquí como barrera mantener altos inventarios de producto a vender. De todas maneras, esto se tiene que ir alimentando con los pronósticos, los forecasts que genera ventas. Entonces, por eso es que esta asignación queda a personal de ventas. Bien, ahora, una vez que uno vacía toda la información en el Bowtie, es importante entender y saber leer los reportes, porque de nada nos sirve todo lo que estamos haciendo si no tenemos un reporte que nos indique a nosotros que efectivamente lo que estamos haciendo funciona. Aquí, bien. Una de las cosas que nos va a alimentar, toda esta información que estamos alimentando al programa, se nos va a terminar presentando en un informe. Por lo menos aquí vemos las competencias por puesto de trabajo. Entonces, de acuerdo a todas esas barreras y esas amenazas que hemos creado, hay que ir, cada puesto de trabajo va a tener sus asignaciones. Por lo menos vemos aquí que la persona que se encarga de salud y seguridad laboral debe entonces entender y desarrollar competencias sobre descontaminación de equipos, específicamente para limpieza de virus, descontaminación, conocimientos en descontaminación por fluidos, conocimiento en manejo de equipo de protección personal. Esto es muy importante porque si nosotros no sabemos de equipo de protección personal y elegimos mal la mascarilla, la potencia de su uso disminuye. ¿Ok? Entonces, aquí es importante ver cuáles son las competencias que desarrolla cada miembro de la organización. En este caso, como vimos, le toca a ventas verificar un buen pronóstico de ventas para mantener bien controlados esos inventarios. Y lo último que me gustaría mostrarles de los como resultado, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos el LOPA del evento. Aquí estamos suponiendo que yo tengo un miembro del staff se contaminó. Bien, se contaminó. Tenemos nuestra primera barrera, que era la lectura. ¿Ok? LOPA por definición, cuando yo le doy que hay una barrera que es pobre, me lo toma como que siempre falla. Bien, para el cálculo. Estamos hablando de que es un método semi-cuantitativo. Bien, entonces, ingresamos todas las probabilidades, ¿ok? La frecuencia. Y fíjense lo que nos está dando aquí. Nos está mostrando que las barreras que hemos agregado no cumplen con el criterio que le hemos agregado. Nosotros en este caso le dimos un criterio de 10 a la menos 5 de riesgo para controlar este. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué estaríamos viendo acá? Que efectivamente falta algo. Bien, falta algo más aquí para que yo pueda decir que este sistema va a funcionar. ¿Y cómo puedo decir yo que funcione? Bueno, entre las barreras que estamos utilizando, no hemos agregado distanciamiento social. Probablemente si yo agrego una barrera de distanciamiento social en este punto y ingreso la probabilidad de ocurrencia del evento, dadas las condiciones, mi impacto ya va a entrar dentro de, mi riesgo ya va a entrar dentro de una frecuencia aceptable. Nosotros habíamos hablado, para esto nosotros dimos 10 a la menos 5, y fíjense que ya estamos cerca, pero nos faltaría reducirlo un poco más. Probablemente con una barrera, con un método de distanciamiento social, que hablemos de 0.5 de aceptabilidad, entonces ya nos bajaría, ya reduciría este número a la mitad, y por supuesto que sería aceptable. Bien. A ver. Bueno, ya el tiempo nos está comiendo un poco, lamentablemente. Me gustaría desarrollar esto mucho más con ustedes, pero bueno, ya tenemos que cerrar por aquí. Vamos a dar paso entonces a las preguntas de esta pequeña pildorita que les he dado un poco de análisis de riesgo para los diferentes
riesgos a los cuales estamos expuestos con el COVID-19. Shirley, te dejo espacio para que pasemos a las preguntas. A ver. A ver. Déjeme ver para leer un poquito las preguntas por acá. A ver, por aquí preguntan sobre el termómetro. Buenas tardes. ¿Por qué podría dar un falso positivo si estamos a una temperatura de frío? Entiendo que podría ocurrir si la toma de temperatura se realiza a mucha distancia. Creo que los termómetros tienen procedimientos de uso exactamente para generar error, pero no es un problema del instrumento. Bien. Efectivamente, el instrumento está calibrado para ciertas condiciones. Es muy importante que al momento de adquirir el instrumento se verifique con las instrucciones del manual de usuario cuál es su capacidad y cuáles son las condiciones de uso. La mayoría de estos instrumentos, la mayoría de estos termómetros están diseñados para utilizarse puertas adentro, en espacios donde la temperatura está controlada y no hay viento. Bien, entonces, adicionalmente, a la misma distancia, si se utiliza a la intemperie, el instrumento muy probablemente va a dar una temperatura diferente. De hecho, lo pueden probar tomando la temperatura del rostro o de la frente expuesta a una corriente de aire frío versus la temperatura del pecho, que ha sido cubierto con bufanda y chaqueta. Entonces, esas temperaturas van a variar precisamente porque la superficie que está expuesta al medio ambiente está perdiendo mayor o menor calor en diferente medida. Bien, entonces, utilizar estos instrumentos en largas filas que se hacen fuera de las tiendas a la intemperie y expuestos a viento, es muy probable que van a arrojar temperaturas por debajo de lo que deberían mostrar. ¿Ok? Omar, tenemos la segunda pregunta de José Godoy. La tabulación de la probabilidad de las barreras que evitan que las consecuencias se presenten, ¿hay alguna tabla básica de referencia? No. Lamentablemente, primero que cada organización debe medir su riesgo aceptable. Bien. Y lo segundo es que la tabulación de cómo estas barreras funcionan, esos índices se van actualizando constantemente. En particular, nosotros para este ejercicio utilizamos los índices que nos permiten la data de Estados Unidos, en particular del estado de Texas. ¿Okay? Nosotros para verificar la probabilidad de ocurrencia del evento y cómo estaba funcionando todo esto, utilizamos la base de datos de Texas, ¿bien? De acuerdo a la cantidad de contagios que hay allá, de acuerdo a la población y cómo los estudios que se han realizado preferentemente en esta zona han estado arrojando de la funcionalidad que da el uso de mascarilla y el uso de otras estrategias. ¿Bien? Pero efectivamente uno tiene que buscar los datos más próximos a la realidad que uno vive. Lo otro que hay que entender es que el Bowtie es una fotografía del momento, es un print script. Entonces, si las condiciones cambian, porque estamos viendo que el día de mañana se actualiza la data y se verifica que la mortalidad es menor, se verifica que cambió la tasa de contagios de acuerdo a las normas de cuarentena que se están utilizando de distanciamiento social y de mascarilla, entonces uno tiene que actualizar aquí y verificar cómo eso afecta el resultado que estoy obteniendo. Bien.
Omar, la tercera pregunta de Gerardo Arispe. Si el uso del termómetro es tan variable, ¿cuál debería ser nuestro primer control? Bien, fíjese. Eso es lo que hemos visto, lo que nos ha arrojado el estudio, ¿ok? El termómetro falla, bien. Incluso también nos está fallando mucho el tema de utilizar pruebas rápidas, ¿ok? Nos da cierta información, pero nos las da tarde. Si nosotros medimos una persona que nos está dando positivo hoy, probablemente ya era positivo hace 5 días atrás y ya era contagiante hace 5 días atrás. Sin embargo, fíjense lo que estamos viendo, lo que nos está arrojando primariamente el estudio es que el uso de la mascarilla, lo que sería la distancia social y los protocolos de limpieza serían las mayores barreras que mejor funcionarían. ¿Ok? Ahora bien, es que de hecho, he tenido ciertos problemas con el uso del termómetro, lo hemos estado utilizando en varios sitios. Yo mismo tengo una experiencia, hace un mes y medio, yo en lo personal tuve una experiencia en la cual tuve que irme a una cuarentena preventiva porque estuve en contacto con una persona que dio positivo para COVID-19 y efectivamente esa persona nunca presentó fiebre, nunca presentó ni siquiera quebranto estamos hablando de 37.5 a 38. Bien, porque los síntomas en esa persona fueron diferentes, fueron menores. Esa persona prácticamente fue un asintomático. Entonces, por eso es que nosotros hemos marcado en este estudio como una persona como que una barrera que es débil. Mientras que el uso de la mascarilla se ha demostrado ser mucho más potente, no porque proteja a la persona que está sana, sino porque efectivamente hace que la persona que está contagiada y que no lo sabemos, porque muchos de ellos son asintomáticos, sea propagador del virus. En el caso mío en particular, yo estuve compartiendo vehículo con esa persona que estaba contagiada. Y a pesar de que estuvimos dentro de un vehículo, lo que se llama contacto riesgoso cercano, el mantenimiento de las normas de higiene, el vehículo se sanitizó antes y después del uso, el vehículo, ambas personas estábamos con tapaboca, con máscara facial, evitó que yo me contagiara. ¿Bien? En ese caso, tenemos un ejemplo real de cómo se compaginó la realidad con lo que con lo que los datos nos estaban arrojando en el estudio. Bien. Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Un momento, Omar, vamos a revisar a los participantes que deseen hacer sus consultas. Por favor, este es el momento. Omar, Sí. tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de Ah. mascarilla es la que sí funciona? La pregunta de nunca acabar. Bien, ¿qué pasa con la mascarilla? A ver, fíjense. Los virus, estamos hablando de que son mucho más pequeños que las bacterias y las bacterias ni siquiera se ven. ¿Ok? Normalmente, y esto es importante, se ha hablado de muchas mascarillas. Se ha hablado de la N95, la N100. Ventajas de ventajas. ¿Ok? ¿Qué nos puede proteger? Efectivamente, la mascarilla, como concepto, busca, busca que el usuario, ¿ok? El usuario es el que busca evitar que quien la está usando propague en el ambiente el virus. Y no lo contrario. No busca evitar que si yo es que estoy sano y me expongo a un ambiente en donde hay el virus, evita entrada. Es por eso que las mascarillas fallan. Las mascarillas fallan, entre otras cosas, porque los virus, que son muy pequeños, es muy probable que el tamaño de poro no sea suficiente para pasar. Entonces, me dice, bueno, entonces ninguna mascarilla funcionaría para evitar que yo sanamente me contagie. No, no lo hace, ninguna mascarilla lo hace al 100%.
todas las mascarillas lo que van a buscar, y por eso es que hoy en día que no se sabe quién está contagiado, lo único que busca la mascarilla es que todos y cada uno de nosotros, que posiblemente seamos asintomáticos, ¿bien? O sea, nos toma, a toda la población mundial nos toma como asintomáticos, ¿ok? Elementos propagadores. Entonces, usamos mascarilla para evitar que contaminemos nuestro ambiente y de esa manera disminuir la tasa de propagación. Pero definitivamente es que evite, que una mascarilla evite que yo como usuario me contagie, no, ninguna te va a dar el 100%. ¿Ok? Omar, tenemos otra pregunta. En un centro de labores, ¿cuáles serían los controles claves que ameritarían registrar o hacer en el monitoreo? Bien. Nosotros hemos aplicado con las diferentes personas que nos han solicitado ayuda con este tema, hemos aplicado, importante, registrar que cada persona cuando ingresa al lugar de trabajo debe de estar debidamente colocado al equipo de protección personal. En este caso, la mascarilla, y de acuerdo a los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo, agregar a la mascarilla una pantalla facial. Bien, por ejemplo, si usted es odontólogo, si usted es un médico que trata cara a cara, cercano con el paciente, es requerido, aparte del tapaboca, utilizar pantalla. Personas que trabajan directamente con público y que no pueden tener una pantalla, estas pantallas acrílicas que se han colocado en muchos lugares, entonces es importante que utilice esta otra pieza facial, que es una protección secundaria. Lo otro es importante registrar la frecuencia con la cual el personal va a acudir a limpieza de manos, limpieza de cara y cambio de mascarilla. La mascarilla no se debe utilizar la misma durante todo el día. Es importante que se cambie frecuentemente. ¿Por qué? Porque la mascarilla recibe de nuestra boca y de nuestra nariz, recibe todos nuestros fluidos, ¿ok? Entonces, y se convierte en un cóctel de bacterias que está allí. Entonces, recurrentemente tenemos que cambiarlo. ¿Vale? Entonces, esas dos cosas sumado a la limpieza y sanitización, y son dos conceptos diferentes, limpieza y sanitización de todas las áreas es muy importante. Fíjense, porque son dos conceptos diferentes de limpieza y sanitización, porque uno remueve materia grasa, remueve sucio, ¿ok? Y deja limpio para el momento, para la fotografía del momento deja limpio. Y la sanitización es agregar una sustancia, le hace que, como la conoce, bueno, muchos han hablado de alcohol gel por encima del 70% y otras series de sanitizantes como amonio cuaternario y ácido peracético, que permanecen en el tiempo y cualquier cosa que hay en el ambiente que termina cayendo en esa superficie sea atacada por esta sustancia. Entonces, la limpieza te va a dar a ti retiro de lo que está, y la sanitización te va a dar efecto residual. Y eso es muy importante, ejecutar la operación y registrarla. ¿Okay? Entonces, EPP del personal y limpieza y sanitización de las áreas. Omar, tenemos otra pregunta de Nelson Vilca. ¿Es recomendable el uso de cámaras de desinfección y guantes de látex para evitar el contagio del virus? Ajá. Cámaras de desinfección, bueno, el tema con las cámaras de desinfección, es que va a depender mucho de lo que tú quieras desinfectar. ¿Okay? Si quieres desinfectar productos que van ingresando a tus instalaciones, son muy buenos. El problema con las personas es que muchos utilizan sustancias que son agresivas contra nosotros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con que las medidas que estamos tomando no nos jueguen en contra. Bien, el lavado de manos es muy bueno, pero si yo me lavo las manos 80 veces al día, es muy probable que vaya a desarrollar una dermatitis muy agresiva en las manos. Entonces tengo que ir nivelando. Por eso hablamos que yo no puedo eliminar el peligro totalmente y yo voy a llevar mi nivel de riesgo a un nivel aceptable, siempre y cuando tomando en cuenta que la medida no me traiga como efecto secundario
algo que afecte también mi salud. Hay personas que yo he visto, errores comunes. He visto personas bañando con Lysol mascarillas. Eso, una vez que uno se lo coloca en la cara, uno respira todo eso e irrita todas las vías respiratorias. Se te puede estar generando otro problema, una intoxicación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, entonces, lo que son estos túneles de contaminación y demás, hay que tener mucho cuidado. Yo no los recomiendo para usarlo en personas. Yo recomiendo que las personas cuando ingresan a un área vayan y se limpien las manos, se limpien la cara. Bien, más que desinfectarse. Y los productos sí. Ok, había otra parte de la pregunta que no me acuerdo ahorita, disculpa. Guantes del... Ajá, los guantes. El tema con el guante. Nuestras manos, nuestra piel es un guante natural. Okay, la última capa de la piel, la epidermis, es una capa de tejido muerto que impide que haya contaminación exterior. Entonces ya la piel funciona como un guante. De hecho, por eso es que el mecanismo de transmisión es el ingreso a través de las mucosas, principalmente de la cara, los ojos, la nariz, la boca, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con el guante? El problema del guante es que genera una falsa sensación de seguridad y yo voy con el guante tocando todo y después en algún momento se me cae la mascarilla y yo me la llevo a la cara y me toco con el guante que está sucio y contaminado, me toco la cara. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con el guante. El guante se puede utilizar puntualmente para tocar algo que yo tenga entendido que puede estar en riesgo, me lo coloco, manipulo eso e inmediatamente me lo retiro y lo desecho. No es para utilizarlo constantemente. ¿Ok? Si yo quiero mantener mis manos libres de cualquier agente contaminador, en este caso el virus, entonces lo importante es el lavado de manos. Y por eso es que se ha insistido mucho en este tema del lavado de manos. Bien. Omar, tenemos otra pregunta de José Carlos Miguel. Nos dice, ¿es aceptable para ingreso a labores en área remota la probabilidad de estar infectado después de 2 pruebas rápidas con IgM negativa? Sí, mira, o sea, el problema es que hay una ventana en la cual, la ventana de incubación, antes de, o sea, desde el momento del contagio como tal, o sea, el virus logró ingresar al cuerpo, hasta que se ve positivo en el test, hay una ventana que normalmente, dependiendo del test, puede ser de entre 5 y 7 días. Entonces, si tú haces la prueba antes de esos, o durante esa ventana, es muy probable que va a salir negativo. ¿Ok? Normalmente en esa etapa, es cuando hablamos de los sospechosos, de las personas que sabemos que tuvieron contacto con una persona que dio positivo, pero todavía no manifiestan síntomas, es la PCR. Porque la PCR en ese punto sí te va a decir, bien, pero las pruebas rápidas, hasta que tu sistema inmunológico no se active, no active los anticuerpos, no va a mostrar nada. Después sí te mostraría, entonces ya efectivamente es más confiable. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la prueba rápida, cuando da positivo, eres sospechoso. Más para confirmarlo, tienes que irte a una PCR. ¿Ok? Omar, la última pregunta. ¿Cuánto tiempo se debería esperar para tomar la temperatura al personal para que la lectura sea más efectiva? Sí, depende del instrumento y depende de las condiciones, pero normalmente cuando el personal ya ha estado en un espacio cerrado, ¿ok? O sea, separado a la intemperie, o sea, ya no estás afuera, estás adentro, y pasan entre 5 y 10 minutos, ya la temperatura corporal, la temperatura de la piel ya logra llegar a su punto normal, ¿bien? Entonces ahí podrías tomarlo. Bien, yo recomiendo que si la persona te está dando una temperatura igual, o sea, hay temperaturas, hay heladas fuera, y la temperatura está muy cercana al 37.5, que es el límite superior, ¿ok? Lo dejes esperando y tomes una segunda muestra.
¿ok? Dejes esperando un tiempo y tomes una segunda muestra para ver qué tal. O puedes recurrir a un termómetro, bueno, estos termómetros que son más invasivos, que son que puedes verificar temperatura sublingual. Entonces ya eso te daría una medición más precisa, más acertada. Bien. Omar, tenemos una última pregunta. ¿Es recomendable ¿es recomendable el termómetro de láser o algún ¿Cómo? otro equipo más confiable? ¿Termómetro láser o algún equipo más confiable? Mira, la temperatura más confiable, ¿ok? Dentro de la información que yo manejo, bien, son estos termómetros que miden la temperatura en el oído. ¿Ok? Sin embargo, como ya les he dicho antes, el detalle de esta enfermedad es que primero manifiesta diferentes síntomas dependiendo del paciente y hay muchas personas que son contagiantes que nunca te van a mostrar fiebre. Entonces, o sea, aunque tengas el mejor termómetro para verificar la temperatura, siempre te va a quedar la duda y por eso es que esta es una barrera débil. Porque puedes tener una persona que efectivamente está contagiada, es contagiante y nunca te muestre fiebre durante todo su ciclo de la enfermedad. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Bueno, importante entonces, si quieren saber más de esto, del análisis de riesgo, ahí lo tenemos que hacer bastante rápido. Hay muchas más amenazas. Nosotros en el estudio que hemos hecho más avanzado registramos más de 5 amenazas, más de 4 consecuencias. Entonces, bueno, para eso estaremos más adelante desarrollando este curso un poco más detallado y podremos ver con mucho más tiempo y con mucha más tranquilidad cómo cada una de estas barreras van a interactuar para arrojarnos efectivamente unos niveles de riesgo que sean aceptables para que podamos ingresar a nuestro puesto de trabajo de forma segura. Bien. Le damos las gracias al ingeniero Omar Contramaestre y a todos los asistentes. Y tenemos el curso Gestión de Riesgo Operacional durante Pandemias, que lo tenemos programado para el 26 y 27 de junio, donde se abordará todos estos temas que ahora se ha visto de manera breve, de 9 a 1 de la tarde. Cualquier consulta al correo cursos2@enginson.org. Muchas gracias por su participación. El material del webinar se les va a enviar vía correo. Muchísimas gracias, que les veamos bien. Vale, muchas gracias a todos.